Bueno, hoy tenemos que ver cuál es la relación que hay entre la sabiduría, el don de sabiduría, del cual estamos hablando, y el pecado y la gracia. Porque a nosotros nos gustaría ser grandes contemplativos, como hablaba Antonio, como San Agustín, como Santo Tomás. Ser grandes contemplativos sin dejar los pecados. Bueno, fíjense, acuérdense del pecado original. Cuando Adán cometió el pecado original, no, no perdió toda la sabiduría que había adquirido en el paraíso, todo ese conocimiento sobre Dios y sobre las criaturas. Eso no lo perdió. ¿Qué es lo que perdió? El don de sabiduría. Por el pecado mortal, un pecado mortal del pecado original, perdió la gracia santificante. Y con la gracia vienen las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad y los dones del Espíritu Santo. Entonces, todo ese cúmulo de conocimientos que había adquirido en breve tiempo en el paraíso sobre Dios y sobre la creación. Pues acuérdense siempre, dice que Dios le pone a Adán de a los animales, de Adán los veía y ponía el nombre a cada animal, el nombre que correspondía a cada animal. Eso significa la sabiduría de Adán respecto de las criaturas, conocimiento sapiencial. Y conocimiento sapiencial respecto de Dios también. Entonces, pero al perder por el pecado, la gracia santificante, pierde el don de sabiduría. Es decir, que el pecado no suprime toda la sabiduría, suprime la sabiduría humana. Digo, suprime la sabiduría divina, el don del Espíritu Santo. Es decir, el instinto, acuérdense siempre, ¿no? Un instinto, una intuición para discernir todas las cosas de este mundo, de nuestra vida, y todas las cosas de Dios desde el punto de vista de Dios. Eso lo perdimos con Adán. Lo perdemos con nuestros pecados. ¿Por qué? Dice Santo Tomás entonces, dice, dice en el libro de la sabiduría, no entrará la sabiduría en el alma malvada, ni morará en un cuerpo sujeto al pecado. Si la sabiduría divina no puede vivir en la perversión, en el pecado. ¿Por qué dice Santo Tomás? Según hemos visto, la sabiduría es donde el Espíritu Santo hace recto el juicio respecto de las cosas divinas. ¿Por qué? Por una cierta connaturalidad o unión con Dios, quizás se por el amor. Eso se lo sabemos de memoria. Es decir, en la medida del amor, de la caridad, en esa medida es la medida de la sabiduría. El pecado mortal rompe, suprime la caridad. El pecado mortal es una ofensa directa contra Dios, algo grave. Entonces perdemos el don de sabiduría. Y es lógico, porque si no amo a Dios, ¿qué me interesa la sabiduría de Dios? En todo caso, si no amo a Dios, me interesa la sabiduría humana. Como siempre les digo, leer los libros, leer la Biblia, estudiar cursos bíblicos, leer el catecismo, la suma teológica, todo, y saber de memoria todos los libros. Y ahora con internet pueden tener toda la sabiduría del mundo en un pendrive. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero eso no es la sabiduría divina. Es decir, no es la intuición por la cual yo me doy cuenta, discierno o juzgo, como dice, desde el punto de vista de Dios sobre todas las cosas humanas y divinas. Entonces, y por eso la sabiduría humana en las cosas de Dios puede fallar mucho. Fíjense, ¿por qué han sucedido herejías? ¿Por qué Lutero, por ejemplo, Calvino? ¿Por qué? Por la falta de caridad, no es por la falta de doctrina. Es decir, la doctrina,
la doctrina de la fe católica, las, las cosas en las cuales creemos los católicos. Eso está revelado por Dios, ¿cierto? Bueno, pero lo que me mantiene en la fe es la caridad, el amor a Dios. Y por eso, para llegar a una herejía, y para llegar a apostatar de la fe verdadera, de la verdad católica, de la verdad revelada, hay que empezar por los pecados. ¿Sí? Si uno peca, fácilmente puede caer en cualquier herejía. Si uno peca. Si uno no peca, difícilmente, no puede caer en ninguna herejía. O puede ser, pero, por ejemplo, había un famosísimo escritor católico, cristiano, ¿no? Orígenes. Orígenes es del año 250, creo que falleció, más o menos, ¿no? Entonces, claro, en esa época no estaban definidos muchos de los dogmas de la religión. Entonces, él es uno de los primeros que arma todo un sistema teológico muy bien hecho, con la Sagrada Escritura y todo, ¿no? Mucha perfección. Pero en muchas cosas se equivocó. No por falta de, no por herejía, sino por muchas cosas no estaban definidas todavía. Después Santo Tomás de Aquino, que fue un gran doctor de la Iglesia, por supuesto, no queda bien claro sobre la Inmaculada Concepción de María. No queda claro. No es que dijo una herejía, primero no estaba definiendo. Y después él, que era un hombre muy santo, muy místico, muy contemplativo, no, digamos, él no niega rotundamente la Inmaculada Concepción de María, sino que había una cuestión ahí más sutil, no sé qué, que no la supo resolver bien. ¿Por qué? Porque la santidad incluye el don de sabiduría, ese discernimiento, esa intuición, que muchas veces faltan las palabras para explicarlo. Si no hay palabras para explicarlo, si no está definido y hay muchas cosas que no están, bueno, pero nunca va a caer en negar una verdad sobrenatural. En cambio, dice Santo Tomás, bueno, dice la escritura, ¿no? La sabiduría no vivirá o no morará, no entrará en el alma malvada. Ahí no puede entrar la sabiduría. Por eso entonces va muy junto la vida contemplativa y la santidad. Si no hay santidad, no hay vida contemplativa. Como yo siempre le digo a los hippies, ¿no? Los hippies, no tengo nada contra los hippies, por supuesto, ¿no? Pero no por ser hippie, porque por los pajaritos, todo eso no es vida contemplativa. Vida contemplativa es una vida de santidad y también de los pajaritos. Pero primero la santidad. Porque Adán miraba a los pajaritos, San Juan de la Cruz miraba a los pescaditos. Y era un motivo de contemplación divina. Pero desde la santidad. Por eso entonces, dice San Tomás, el don del Espíritu Santo de sabiduría hace juzgar rectamente las cosas divinas y las demás cosas, y las criaturas, según las razones divinas. Como digo, una intuición que nos da Dios. En virtud de cierta connaturalidad o unidad con lo divino. Y esta unión es por la caridad, por amarlo a Dios y al prójimo. En un sentido muy grande. ¿Viste? No es decir, yo amo a Dios. ¿No? Porque no hay que decirlo. No hay que, más bien al contrario, ¿no? Más bien hay que darnos cuenta que no amamos a Dios. Es la realidad. Pero esto es efecto de la caridad. Por eso, la sabiduría, el don de sabiduría, supone la caridad. Y la caridad no coexiste con el pecado mortal. Entonces, el pecado mortal suprime el don de sabiduría, suprime la caridad, suprime ese juicio, ese discernimiento, ese instinto espiritual. Por eso, bueno, eso tenemos que ver en nuestra vida, ¿no? Si mentimos, ¿cómo ser contemplativos? Si engañamos, si robamos, si somos ventajeros, esas cosas, no podemos ser contemplativos. Bueno, pero además,
La caridad, como diría Luis, es una virtud. No es una virtud estática, inmóvil. ¿No? La caridad, que es una gracia santificante, sobrenatural, ¿no? La caridad inclina, dice un santo francés dominico, bueno, no me acuerdo. Dice, la caridad, o la gracia, mejor, la gracia santificante nos da una inclinación hacia la cruz, hacia Cristo crucificado. Pero también la gracia santificante nos da una inclinación hacia la santidad. Santidad y la cruz de Cristo. Quiere decir, si tenemos la caridad de verdad, cada día queremos ser más santos. Es un crecimiento. Por eso digo, no es estática, implica un crecimiento. Cada día deseamos, porque eso es lo que inspira a Dios, el deseo de la santidad, todos los días. Si mañana no pensamos en ser más santos que hoy, y algo está fallando. Porque la caridad, la gracia, de por sí, uno quiere amarlo más a Dios. No, no igual que siempre, o indiferentemente, sino cada vez más. Entonces sí, porque dice Don Tomás, la caridad está ordenada, es una, ¿cómo se dice? Un hábito, una inclinación. ¿A qué obra? ¿A qué acción? Al amor. Es una virtud que me inclina a amarlo a Dios y amar al prójimo. Por eso digo a la santidad. Y por eso digo, si no deseamos amar a Dios más puramente que ayer, algo está fallando ahí. Pero además, la caridad, el amor a Dios y al prójimo, no es lo mismo que hacer muchas obras buenas, con buena intención, no, sino por más que hagamos pocas obras buenas, pero con gran intensidad de amor, con un gran deseo de agradar a Dios. Vieron que yo siempre le hablo de la devoción. La devoción es el deseo verdadero de agradar del todo a Dios. Entonces, la devoción, que es la perfección de la religión, significa eso, estas obras buenas que voy a hacer, las hago por amor a Dios. Y con un grado de amor a Dios más puro. Porque el amor a Dios no se mide por cantidades, ¿no? Sino por la pureza de la intención. ¿La pureza qué es? Dice San Bernardo. El amar a Dios sin pedir ninguna recompensa. Esa es la pureza del amor. No pedir recompensa. Quizá al revés, ¿no? Pedir estar crucificado con Cristo, que es una recompensa, pero a nadie le gusta, ¿no? San Juan de la Cruz insiste mucho en eso, ¿no? Que dice, la oración, la contemplación o la misa, dice, es la unión afectiva con Cristo crucificado. El deseo, por eso digo, no pedí, bueno, yo amo a Dios, yo soy bueno, ¿por qué me enfermo? No tiene nada que ver. Te enfermas porque Dios te manda una enfermedad para que te des cuenta que no son buenos, por ejemplo, ¿no? Amar a Dios no por la recompensa, y ni siquiera, San Bernardo dice, ¿no? Ni siquiera amarlo a Dios por la recompensa de la vida eterna. Que sabemos que Él nos va a dar la vida eterna como un regalo, un gran regalo, pero no amarlo por la recompensa, sino amarlo por Él. Y dice San Bernardo, la recompensa del amor está en amar. El amarlo a Dios ya es esa misma la recompensa. No hay otras cosas más que Él. Porque en el cielo, vieron que según las parábolas del Evangelio, el cielo es como un banquete, ¿no es cierto? Están los premios y todas esas cosas, ¿no? Pero el cielo es Dios, a fin de cuentas. Todo lo demás es una metáfora, o como si dijéramos una golosina, ¿no? El cielo es Dios. Por eso, cuanto más se afirma la voluntad, el querer, en amarlo a Dios.
Y además dice Santo Tomás, este crecimiento de la caridad tiene tres niveles. Primero, dice él, eso viene de toda la tradición, la vida espiritual, la tradición mística, ¿no? El primer nivel dice los incipientes y pasar del pecado a la vida de la gracia. La vida purificativa, la purificación del alma, la penitencia, la oración, corregirnos de nuestros defectos, de nuestras pasiones, de nuestros pecados. Si amamos a Dios, queremos purificarnos para agradar a Dios. En segundo lugar, la vida iluminativa. Es decir, que ya empieza la vida contemplativa, hay un crecimiento en la contemplación por la luz que viene de Dios, por el don de sabiduría, y el don de entendimiento y de ciencia, ¿no? La vida iluminativa. Y dice Santo Tomás, esa es la vida, ya es la vida contemplativa, que prepara, sobre todo él habla de los sacerdotes, ¿no? Prepara para la predicación. Y después dice, la tercera etapa, la etapa perfecta, es la vía unitiva. Entonces dice, el obispo, que tiene esa misión tan delicada y tan importante en la iglesia, ¿no? El obispo es vicario de Cristo. El obispo no es un secretario del Papa. Y el obispo no es representante del pueblo, que son los diputados y senadores, ¿no? El obispo es vicario de Cristo. Y por tanto tiene que estar en la etapa unitiva, unido por el amor a Dios. Y dice San Dionisio, Dios en el obispo y el obispo en Dios. Esa unión espiritual y máxima. Entonces, vieron cómo la caridad va creciendo, el amor va creciendo, la gracia santificante va creciendo en perfección. Entonces, el don de sabiduría, como si dijéramos, puede trabajar mejor, puede ejercitarse más puramente, más perfectamente, porque más amor a Dios hay. Y al revés, los pecados disminuyen, la gracia disminuye la caridad, disminuye el don de sabiduría, disminuye la vida contemplativa. Pecados veniales, que son muchos, entorpecen la vida contemplativa, oscurecen el ojo del alma, entorpecen la acción del Espíritu Santo, el don de sabiduría. Los pecados veniales. Los pecados veniales no son las malas obras. Dice Santo Tomás, dice, cualquier obra buena que hagamos y no lo hacemos por amor a Dios, es pecado venial. Estamos robando a Dios lo que le corresponde a Él. Porque la caridad verdadera quiere que todas las cosas buenas que hacemos las hagamos por amor a Dios. Todo. Es decir, la caridad, como el don de sabiduría, informa no es, sino configura, da sentido, da figura, da no sé qué, a todas las obras buenas que hagamos. Si no, no. Por eso decía, de todas las obras buenas que hagamos, nos sirven para la vida contemplativa. Porque si no lo hacemos por amor a Dios, son pecados veniales. Entorpecen la vida contemplativa. Entonces, no. Todas las obras buenas que hagamos por amor a Dios. Y aunque no hagamos ninguna obra, el amar a Dios es una obra, no una obra exterior de hacer cosas, ¿no? Una obra del alma. Por eso entonces dice, el pecado mortal suprime la vida contemplativa totalmente. La decadencia de la vida religiosa no es no puede tener muchas causas, ¿no es cierto? Pero sobre todo por los pecados. En el fondo es eso. Venimos pecados chicos, grandes, medianos, entonces la vida religiosa, la vida contemplativa no funciona, no florece. Y por eso, como siempre les digo, cuando la vida religiosa está en crisis, por los pecados y por muchas otras cosas, Dios suscita la vida en Es una vocación de santidad, porque es vocación contemplativa. Es una obligación de tender a la santidad y a la contemplación. ¿Se entiende más o menos, no? Por eso dice Santo Tomás, la sabiduría de la que hablamos, el don de sabiduría,
presuponen la caridad, y la caridad no coexiste con el pecado mortal. Son opuestos totalmente. Que por más que yo estudie, que lea la Biblia, todo, ¿no? Por más que vaya a misa, reza el rosario. Por eso, una de las cosas que dice Santo Tomás también sobre la misa, el sacerdote, Dios a veces, o Dios alguna vez al sacerdote le hace tomar conciencia de sus propios pecados. Y entonces dice, entonces el sacerdote que no celebre misa. Porque no es, la misa no es una, como diría, una, una ceremonia automática. Es algo de la devoción. De Dios te da, al sacerdote te da conciencia, tomar conciencia, somos pecadores, entonces darnos cuenta que no podemos decir la Santa Misa en este estado. Primero confesarse, arrepentirse y volver al amor de Dios. En consecuencia, tampoco la sabiduría, el don, puede coexistir con el pecado mortal. Y después dice, claro, lo que decíamos de Adán, ¿no? Subsisten las razones humanas, los conocimientos humanos. Eso no se suprime por el pecado, se suprime la gracia santificante. Y después dice, todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos aprendido y todo, dice, se puede dar con el pecado mortal. Incluso uno que no tenga fe, un ateo, un testigo de Jehová, un comunista, un masón, no puede tener el don de sabiduría, pero puede adquirir sabiduría por estudio. Claro. Pero un ateo, un comunista, un masón, un testigo de Jehová, lo que fuera, ¿no? Si es justo y piadoso, varón justo y piadoso, como dice en el Evangelio, ¿no? Eso que es justo y que es piadoso, como le pasó a San Pablo, es la preparación que Dios le ha dado para el don de sabiduría. Entonces, no sabe nada o cree que Jesucristo no es Dios o lo que fuera, ¿no? Pero es justo y piadoso. Entonces, tiene la gracia santificante, tiene el don de sabiduría. Le va a llegar un momento en que se va a dar cuenta que sí, que Cristo es Dios. Como le pasó a San Pablo, como el famoso rabino de Roma, que les he contado muchas veces, Eugenio Soli, judío, muy judío y muy piadoso. Y leyendo el Nuevo Testamento se da cuenta que es verdad que Jesucristo es el Mesías, que Dios, etc. Todas las cosas. ¿Por qué? No por el estudio, sino porque era justo y piadoso. Porque los estudios rabínicos son contra Cristo. Pero la gracia santificante, el don de sabiduría, es una inclinación para, a fin de cuentas, para reconocerlo a Cristo como el Mesías y como Dios. Y así fue Eugenio Soli, se hizo bautizar, etc. Por el don de sabiduría, por la vida de la gracia. Entonces nosotros, que no somos buenos, queremos ser buenos. Nosotros que no sabemos nada, queremos saber. Y para eso, bueno, nos consagramos a Dios, o mejor dicho, consagramos a Dios nuestro amor, para amarlo a Él por sobre todas las cosas, como dice el Santo Evangelio, ¿no? Y amar al prójimo como uno mismo por amor a Dios. Entonces sí podemos, porque Dios nos da con la gracia, con la santidad y con la caridad, el don de sabiduría, el instinto para discernir de todas las cosas si son de Dios o no son de Dios. ¿Se entiende más o menos? Así que bueno, eso es todo. Hay que ser santos, si no, no. Porque la vida monástica y la vida contemplativa, si no es de santos, no sirve. Si no es de santos, es un desastre. Como dice el refrán, la corrupción de lo óptimo es lo pésimo, es lo peor que existe, ¿no? Y eso pasa en nuestra vida, ¿no? Así que arrepentirse y pedir a Dios. Bueno, ¿no sé alguna pregunta? ¿De aquel lado o de este lado? Ahora sí puedes preguntar. Padre,
Yo tengo una pregunta. Sí, La pérdida, sí, o sea, cuando se comete un pecado mortal, se pierde la caridad, la gracia la santificante por el gracia, pecado claro, la mortal se caridad, pierde los todo, dones, todo, 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 de todo, un sac, digamos. todo, todo lo sobrenatural. Bien. Ahora, con los pecados veniales, ¿se va perdiendo de a poco o no? ¿O Bueno, cómo es eso? Quiero decir, puede uno, si uno comete un pecado mortal, se tiene que dar cuenta, porque sí, si no, no es pecado. claro. ¿Cierto? Bueno, pero los otros, por ahí uno no se da cuenta. ¿Cómo? Como Ah, para afinar el... bueno, por eso el examen de conciencia, Ujú, ¿no? San Juan de la Cruz decía, si hiciéramos el examen de conciencia 2 veces por día, muy pronto seríamos santos. ujú. ¿Por qué? El examen de conciencia, o sea, cuando uno se porta mal se da cuenta. Claro, sí, tal cual. Pero el examen de conciencia, ver si las cosas que hice hoy, lo hice por amor a Claro. Dios. Ahí está. Ujú, Entonces, para ir corrigiendo esos pecaditos veniales ujú, que vayan desapareciendo para ser ujú, santo, ¿no? ujú, ujú. Que cada cosa que hagamos sea por amor a Dios y al prójimo. Y por eso también hay que ver cómo me comporte con mi hermano, Claro. porque ahí, está, ahí se expresa si amo a Dios o no amo a Dios, el trato con el prójimo. ¿De aquel lado alguna pregunta? Bueno, Hola, padre. Con respecto al vicio de la curiositas, ah, como Eva, ¿eh? sí. La curiosidad, ¿Cómo claro, se contrapone al don de la estudiositas? Y cómo esta es una preparación para el don de sabiduría. claro. San Bernardo habla de eso cuando habla del conocimiento, ¿no? La ciencia. Entonces, el saber, por el gusto de saber, es curiosidad. Pero saber para mejor amarlo a Dios es sabiduría. O saber para hacer bien a mis hermanos también es caridad. ¿No? Pero saber sí, por el gusto de saber nada más, por amor al saber. No, eso es curiosidad. Siempre tiene que ser por amor a Dios. De la estudiosidad es un camino de sabiduría. Por eso, ¿qué estudiamos? ¿Qué leemos? ¿Por qué no podría leer la Biblia por curiosidad? Como pasa a veces a unos biblistas, arman todo un problema grande si la palabra griega que aparece en el Evangelio de San Lucas es con acento o sin acento. Eso puede ser útil, pero no Claro. es sabiduría, es distinto. ¿Eh? Puede ser útil porque para después hacer la traducción de la Biblia al idioma español es importante saber si tiene acento o no tiene acento. Es útil, pero todavía no es la sabiduría. Pero este biblista que se preocupa por el acento de las palabras en griego, y bueno, esto lo hago para hacer bien a mis hermanos y por amor a Dios. Entonces, sí, ya no es vana curiosidad o simplemente conocimiento científico, sino sabiduría. Porque le agregamos ese condimento que es el amor a Dios. Y después hay que ver, bueno, hay que elegir las lecturas, ¿no? No siempre hay que estar leyendo la Biblia, o no siempre hay que estar leyendo libros más en serie, ¿no? Que uno se cansa. Bueno, pero uno puede recrearse un poco, descansar, para retomar fuerzas, ¿no? Y volver a la oración, a la contemplación. Como decía San Juan de la Cruz y Santa Teresa, Francisco, ¿no? Le gustaba mucho mirar las criaturas, las flores, los pájaros, todo eso, ¿no? Porque, por el don de sabiduría, veían como estas criaturas reflejan o expresan la belleza de Dios. Entonces sí, pues yo creo que siempre es leer la Biblia y nada más. Eh, Todo, sí, ¿qué no, dice? no, que digo que a veces los santos, las santas ayudan en el camino, porque uno se plantea cuestiones o tiene cosas que como que están resueltas en algunos escritos y uno lo lee y parece que le contestan a uno. A mí me pasa a veces. Claro, porque los santos Como ya no tengo recorrieron con quién camino. hablar de las cosas de la religión, es tan difícil. Sí, Yo digo que las santas
y tampoco tengo compañeras, entonces que las santas me ayudan mucho. Sí, son los santos y santas están vivos, no están en el cajón, están en el cielo con Dios, ¿no? Y entonces se realiza la comunión de los amigos de Dios, si es que nosotros amáramos a Dios. Pero sí, por eso sí, los escritos de los santos verdaderos, no de cualquiera, porque ahora está de moda cualquiera. No, los santos realmente santos, como San Agustín, por ejemplo. Santa Teresa, Santa Teresita y tantos otros, eso sí nos, nos enseñan, nos guían. Y después, como siempre les digo, tener un buen director espiritual. Si no, uno no sabe para dónde ir. San Juan de la Cruz dice, si uno se cae cuando va caminando, ¿quién lo va a levantar? El director espiritual, un padre espiritual. Bueno, nuestro cielo está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.